Bueno, hola a todos. Aquí estamos en otro encuentro de Creidear Online. La verdad que hoy estoy súper entusiasmada porque es un encuentro que me parece que es re importante, re solicitado, información que todos queremos saber, con dos personas muy grosas, así que espero que las aprovechen. Nosotros hoy vamos a estar hablando de las donaciones, un tema que cada vez la gente quiere saber más. Y para esto tenemos a dos escribanas, a María Noel Devoto y a Romina Alejandra Posini. Ellas son escribanas y también tienen un emprendimiento, una fuente de información súper piola y interesante, que es una cuenta que se llama Escribanas Online, para todos aquellos que quieran chusmearla. La verdad que está súper piola, porque a veces uno tiene muchas dudas con los temas de todo lo que pasa por el escribano, ¿no? A veces es como que la gente común tiene miedo de acercarse, de preguntar, y ellas lo bajan de una manera tan fácil que la verdad que vale la pena que lo vean todos, que lo puedan leer para tener esa información fresca y que es necesaria para la toma de decisiones del día a día. Así que, chicas, ¿cómo andan? Buenas, Hola, buenas. buen ¿Cómo día. están? Un placer estar invitadas a tu charla y bueno, No, gracias por la convocatoria. no, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y por estar acá. Así que bueno, Un ahora vamos a placer. empezar un poco hablando el tema de las donaciones. ¿Qué diferencia hay entre una donación y una sucesión? Bueno, la donación es un contrato, ¿sí? O sea que se celebra siempre entre dos personas que están vivas. Y de esta manera alguien puede anticiparle una herencia a un hijo o puede no ser un hijo, un sobrino. De modo que, bueno, esto sí se instrumenta como contrato ante un escribano y la gran ventaja que genera es que evita que el día de mañana tengan que realizar la sucesión, que en las antípodas la sucesión es una transmisión mortis causa, es decir, cuando una persona fallece y es un proceso judicial que se inicia a partir del deceso de una persona y en el que el juez va a determinar quiénes son las personas que heredan al fallecido, ¿verdad? Entonces, bueno, las sucesiones por ahí tienen un poco de mala fama, que a veces no corresponde en el sentido de que son largas, son bastante caras, pero la realidad es que, bueno, siempre que uno tenga un buen profesional y pueda consensuar los honorarios con el abogado a priori, no se van a llevar grandes sorpresas y es un poco un mito, ¿no? Esto de que es tan caro y tan largo. No obstante, sin dudas, la donación es una opción más ágil, más económica y que muchas veces permite que por ahí un matrimonio que tiene varios hijos y por ahí puede tener un solo inmueble o puede tener varios, pero le permite que en vida pueda dejar organizadas las Organizado. cosas, ordenado, ¿no? Porque a veces uno piensa que esto lo hace solamente la gente que tiene mucho patrimonio, y lo cierto es que está muy instalado en la sociedad argentina, en la clase media, esto de hacer la donación y que uno decir, bueno, los papás dicen, bueno, yo ya me quedo tranquilo porque sé que mis hijos no van a tener que hacer ningún trámite y les dejo los papeles ordenados, ¿no? Y esto está muy instalado desde aquel que solo tiene su departamento y que le costó mucho esfuerzo tenerlo y quiere que sus hijos lo reciban y lo tengan eh, sin tener que hacer todos estos trámites sucesorios a posteriori. Y bueno, ahí también se pueden reservar lo que comúnmente tiene un nombre difícil, pero la explicación es muy sencilla, que es el usufructo vitalicio y gratuito. Sí, en la donación, cuando el donante, que son en este caso los padres, se reservan ese usufructo, quiere decir que siguen siendo los dueños. El dueño de la propiedad sigue siendo el usufructuario. Él va a decidir si quiere vivir ahí, si obtiene una renta la cobra él, qué destino tendrá el inmueble y demás. Lo que tienen los hijos es la titularidad vacía, por eso se llama nudo propietario, porque no tienen nada más que la titularidad, que no es poco, claramente. Lo que pasa es que al tener esa titularidad, como decía Noé, el día de mañana, cuando esos papás ya no estén, no tendrán que hacer la sucesión y se cancela el usufructo simplemente con la partida de defunción. Sin hacer un trámite sucesorio, ellos ahí sí pasan a ser dueños
de dominio, propietarios plenos, porque ese usufructo cae en cabeza de ellos, que ya tenían la titularidad. Pero mientras tanto, los donantes, que son los padres, se tienen que quedar tranquilos, que siguen siendo los dueños del inmueble. Incluso impositivamente la AFIP lo ve así, porque es el usufructuario el que sigue pagando, por ejemplo, los bienes personales. Perfecto. Esta es una duda muy, muy frecuente, ¿no? Porque a veces creen los hijos, por ahí dicen, bueno, ok, me ahorro la sucesión el día de mañana, pero ahora me genera una carga impositiva que no tenía. Y en esto sí es importante lo que Romy nos acaba de aclarar, porque como el que usa y goza del bien sigue siendo el donante que se reservó este derecho de usufructo, desde el punto de vista impositivo, para la AFIP y para los organismos tributarios, es él quien detenta, digamos, el bien y quien debe abonar los impuestos, por ejemplo, bienes personales, ¿no? Bien. Entonces, Y muy también importante. se puede reservar el usufructo de todos los inmuebles que dona. No es como el bien de familia, que uno puede tener solo un bien de familia para proteger esa propiedad. El usufructo, si yo doné 5 inmuebles organizando esa herencia, como decía Noé, que son las ventajas de la donación, ¿no? Donde el padre dice, bueno, a este hijo le quiero donar el inmueble de la calle tal, al otro hijo el inmueble de la calle tal, y así se organiza y así esos padres se quedan más tranquilos aún. De todos los inmuebles que donan, de todos pueden reservarse el usufructo. Ellos evaluarán si quieren de todos o no, pero que sepan que tienen la posibilidad de seguir siendo los dueños y que tomen las decisiones de ese inmueble hasta el último día. Incluso si son una pareja y uno de los dos fallece, queda el viudo. Ese viudo puede recoger el 100% del usufructo, que se llama derecho de acrecer, y pasa a seguir siendo el único dueño que decide sobre ese inmueble. Cuando recién no estén los dos padres, entonces ahí los hijos podrán decidir y serán plenos propietarios, dueños absolutos. Pero de todos los inmuebles que donen se pueden reservar el usufructo, no es que tengan que elegir uno. Y esto del derecho a crecer también a veces deja muy tranquilos a la pareja, ¿no? Cuando es un matrimonio, una pareja la que hace la donación y dice, bueno, ok, nos reservamos el derecho real de usufructo vitalicio, pero ¿qué pasa si fallece mi esposo? ¿En qué situación quedo yo? Porque ya no tengo el usufructo de todo. Este derecho de acrecer que se puede pactar en la donación es muy útil porque entonces el matrimonio sabe que cualquiera sea el de los dos que se vaya primero, el que se queda tiene el mismo derecho que tenían ambos cuando estaban vivos. Y esto los deja tranquilos en el sentido de que nadie les va a venir a decir, bueno, dame la mitad de la renta de este inmueble. A veces son locales comerciales que generan rentas para la familia. Entonces esto es muy interesante para ellos. Y después hay pequeños tips, porque a veces también uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? Hacemos la donación y ocurre una desgracia familiar que puede ocurrir y fallece, por ejemplo, primero el hijo, ¿no? Entonces, acá también hay una herramienta legal muy importante para evitar que entonces, en lugar de estábamos ahorrando la sucesión de los padres, pero si le dono a 3 hijos y uno de ellos fallece, me encuentro con que tengo que hacer la sucesión del hijo. Entonces, hay una cláusula que se llama un derecho, que se llama derecho de la reversión, que se puede pactar en la donación. Y los donantes, los padres pueden decir, les dono a mis 3 hijos por partes iguales, pero en caso de que uno de ellos fallezca, el dominio vuelve a estar en cabeza de los padres. Entonces esto también es una herramienta muy útil para prever, porque ya que lo vamos a hacer, bueno, lo pensamos con todas las posibilidades y las hipótesis, y esto también deja muy tranquilos a todos en la familia, porque a veces por ahí este hijo que fallece tiene hijos menores, y al haber menores entrar a jugar una dinámica judicial que bloquea por ahí la disponibilidad de los bienes, entonces esto es importante para todos los miembros de la familia. Claro, sí, muy bueno, sí, la verdad que sí. Y te hago una pregunta, les hago una pregunta, ¿las donaciones son títulos perfectos? Muy buena la pregunta. A partir de diciembre del 2020, se modificó con una ley el Código Civil que había empezado a regir el 1 de agosto del 2015. Desde el 1 de agosto del 2015 hasta la sanción de esa ley en el 2020, las donaciones no eran títulos perfectos porque podía haber un reclamo de un hijo que hubiera sido dejado de lado y tener una acción de reivindicar ese inmueble en quien lo hubiera comprado. Eso hacía que las donaciones se dejaron de efectuar en su mayoría,
Y con la modificación de la ley, este obstáculo, digamos, o esta acción que tenía aquel hijo que había sido perturbado en su legítima es la parte que tiene que recibir todo heredero forzoso, ¿sí? Que no Claro. puede ser privado de ella porque la ley argentina así lo dispone. Ahora bien, a raíz de la modificación del código que se hizo con la ley en diciembre del 2020, ese posible reclamo que haya entre coherederos, entre hermanos, se refiere a una suma de dinero. A vos, papá y mamá, te dejaron más que a mí. Me correspondía recibir tanto más. Como a vos te donaron este inmueble, yo quiero recibir esa compensación que a mí se me está debiendo porque la ley lo dice, pero no tengo la fuerza legal para atacar el inmueble que compró un tercero. Si ese tercero compró el inmueble, es de buena fe y lo adquirió por título oneroso, que es que lo compró, ese comprador va a estar protegido por estos términos y entonces no va a poder ser atacado por ese donatario, por ese heredero que fue dejado de lado o que se lo disminuyó en su porción legítima. Será un reclamo entre ellos y será económico y lo resolverán con juez mediante o no, pero no va a atacar el inmueble. Por eso nos da la seguridad jurídica de que cuando mi cliente que va a comprar mi inmueble me dice, me gustó el inmueble de la avenida Rivadavia, me traen el título y yo veo una donación de padres a hijos en el antecedente, no le voy a observar el título, porque mi cliente comprador va a estar protegido a raíz de esta modificación del código. Sea de la fecha que sea, ¿no? O sea, no importa. Hay como, digamos, podríamos, para que la gente lo entienda fácil, hay como 3 periodos, vamos a decir. El primer periodo de la vigencia del código anterior, ¿sí? Hasta la sanción del nuevo código, que fue el 1 de agosto de 2015, todas las donaciones hechas antes del 1 de agosto de 2015 entre padres e hijos son títulos perfectos. Tenemos el periodo complejo, que es del 1 de agosto de 2015 a diciembre de 2020, que fue con la sanción del nuevo código, quedó este artículo donde, digamos, a raíz de las acciones que le daban a los terceros o a los coherederos, los títulos de donación entre padres e hijos se consideran imperfectos, y afortunadamente, y por un gran trabajo que hicieron el Consejo Federal de Notariado y los colegios de escribanos de todas las jurisdicciones, que finalmente lograron que hubiera un proyecto de ley para modificar este código y volver al statu quo anterior que habíamos tenido durante la vigencia del Código de Bienes. Quiere decir que hay que estar atento cuando uno recibe un título de donación de padres a hijos que se formalizó entre el 1 de agosto de 2015 y creo que el 20 de diciembre, corregime Romy, siempre me confundo. El 26 de diciembre del 2020 ya estaba para bueno, entonces del 1 de agosto de 2015 al 26 de diciembre, 25 de diciembre del 2020, ese periodo, esos 5 años son el lapso de tiempo en el que esas donaciones no son títulos perfectos. Y valga aclarar que las que sí son títulos imperfectos y que también son donaciones, son las donaciones que se hacen entre personas que no son coherederos forzosos. Le hace cuando la tía le dona al sobrino, porque hay muchos casos, por ejemplo, tenemos a veces la tía sin hijos, que siempre está en todas las familias, o el tío sin hijos, que decide, bueno, le voy a donar mis bienes a mis sobrinos. Y, Claro. bueno, y el señor lo hace y es una donación, y eso hay que tener clara la diferencia entre que es un contrato válido y lícito, lo cual no significa que el título sea perfecto. Y esto tiene que ver con que para la ley argentina recién sabremos si ese tío soltero no tenía herederos cuando ese tío soltero fallezca y se abra su sucesión. De modo que, como existen eventuales herederos de este señor que podrían haber sido perjudicados por la donación hecha a los sobrinos, porque podría haber un hijo no reconocido, bueno, una serie de situaciones que pueden suceder, para la ley, mientras ese señor viva, hay que estar atento a las eventuales acciones que podrá haber el día que ese señor no esté y que puedan atacar esa donación. Entonces, no quiere decir que no se puedan hacer. Se pueden hacer, son lícitas y son válidas. Pero el que recibe ese inmueble en esas condiciones tiene que saber que van a tener que transcurrir determinados plazos de prescripción de las acciones de esos terceros para que su título se bonifique y sea perfecto. Pero poder hacer, se pueden hacer.
Así Perfecto. es. Bueno, y un poco la pregunta que me queda, creo que en partes se fue respondiendo, ¿no? Deduciendo una cosa y otra. Pero bueno, yo que también me quería igualmente a ver puntualizarla, ¿no? O sea, la donación a un hijo, ¿se puede hacer donarle a un hijo y no donar a los hermanos? Por un lado, en la sucesión, como dijeron, están los herederos forzosos, pero por otro lado, ¿no? Uno puede hacer una donación a un familiar puntual. En este caso concreto, ¿es posible donar a un hijo y no donar a los otros hermanos? Sí, ¿Cómo se, sí, cómo se, cómo se compensaría el tema? perfecto. La ley establece que todos los hijos deben recibir por igual, ¿sí? Esa es la ley argentina, que todos tienen que recibir por igual. Más allá de eso, a veces pasa que los padres intencionalmente quieren beneficiar a un hijo más que a otro, no porque lo quieran más, o tal vez sí también es válido, sino porque ese hijo tenga menos, o haya tenido menos oportunidades, o el motivo que fuere, y no tienen por qué expresarlo en la escritura. También puede pasar que en la repartija no tienen todos los inmuebles de exactamente el mismo valor. A uno le donan el inmueble de la calle Juncal y a otro le donan el inmueble de la calle Chacabuco. Entonces, uno vale un poco más, otro vale un poco menos. Ese, los padres donan como ellos quieren, ¿sí? Y los hijos aceptan. Y si hubiera un hijo que se vio perjudicado porque no recibió nada o porque recibió de menos, al momento del fallecimiento de sus padres podrá reclamar esa compensación, que se llama acción de colación, donde decimos, bueno, estos son todos los bienes que eran de nuestros padres. Los evaluamos, los tasamos, decimos, uno vale tanto, otro vale tanto, otro vale tanto, suma tanto, dividido tres, tendría que haber dado tanto, y entonces ahí dirán un hermano al otro, vos me estarías debiendo tanto a mí o yo a vos. Y esto, por supuesto, es a través del juez, si es que ellos no se ponen de acuerdo. Si ellos lo tratan como una reunión de familia y se ponen de acuerdo, todo genial. Si no se ponen de acuerdo, tendrán que recurrir a un juez, donde el juez hará toda esta evaluación para poder equiparar esa legítima, esa porción que uno como heredero forzoso no puede ser privado. Puede pasar Bien. también que un hijo que no recibió nada nunca reclame, porque hasta está de acuerdo en que el padre beneficie a ese hijo porque tuvo menos oportunidades por el motivo que fuere y nunca reclamar. Pero bueno, el tiempo para hacerlo lo puede hacer, sí. Incluso a veces sucede que por ahí donan inmuebles que no tienen valores equivalentes y que sin perjuicio de ello, por ahí el que recibe vamos a suponer que son 3 hijos y uno de ellos recibe un inmueble que tiene un valor inferior al que están recibiendo sus hermanos, a veces puede ocurrir que ese hijo haya recibido otros bienes que no sean inmuebles. Claro. Puede haber recibido un vehículo, puede haber recibido las joyas de la abuela, pudo haber recibido dinero efectivo para hacer estudios en el extranjero. Entonces, en esos casos, a veces los escribanos recurrimos a digamos, a una herramienta que es que todos los hermanos, siempre que todos estén de acuerdo, desde luego, concurran a las distintas donaciones, es decir, a la que se le hizo al hermano que recibió más, concurren los otros dos, prestan conformidad y aclaran que todos recibieron valores equivalentes, aunque por ahí el valor de los bienes no sean equivalentes, porque tal vez con lo que se equiparó fueron con otro tipo de bienes o de donaciones que hubieran recibido los restantes hijos. Entonces eso ya directamente cierra la posibilidad de que haya futuros reclamos respecto de esas donaciones, ¿no? Si después hacen otras, bueno, entrará en otro plano, pero respecto de las que se hagan en esas condiciones, con la conformidad de todos, ya dejan cerrado el tema y no hay posibilidades de reclamos futuros. O bueno, Perfecto. posibilidades Se de le va a reclamos siempre complicar hay, porque, claro, siempre hay sí, posibilidades de pueden reclamos, pero decirse, claro, lo cierto es que van a tener pocas herramientas para poder hacer efectivo ese reclamo, porque hay una claro. doctrina que se llama doctrina de los actos propios, y el juez le va a decir, pero escúcheme, usted ya dijo que había recibido otras cosas, ahora viene y dice que no. Entonces, Claro. Sí, 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 sí. Está muy así que bueno. es una muy buena herramienta y que los deja más tranquilos todavía a todos, porque ya saben que están las donaciones hechas y si todos proceden de buena fe, probablemente no haya ningún reclamo. Bueno, bárbaro. Bueno, chicas, el tema da para muchísimo, para muchísimo, para muchísimo. Pero bueno, voy a tener que ir cerrando el ciclo, la charla. Les agradezco mucho toda la información, les agradezco mucho la presencia, la disponibilidad. Ya saben, a las escribanas María Nobel Devoto y Romina Alejandra Posini
las pueden contactar a través nuestro cuando quieran. Ellas están más que disponibles para asesorar en estos temas a través del emprendimiento que ellas tienen en Instagram o de la página que ellas tienen informativa en Instagram, que se llama Escribanas Online. Pueden seguir recibiendo esta información y se la súper recomiendo porque es excelente. Pero bueno, ahora nos vamos a tener que despedir. Así que les agradezco muchísimo la disponibilidad Gracias. y nos No, vemos por en el favor, próximo gracias a encuentro. vos. Chao. Muy Chao. agradecidas. Chao.